Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Antonella Moraga, soy estudiante de tercer año y colaboradora de Organismo Humano 2. El día de hoy vamos a estar viendo el manejo renal del sodio. Las características principales del sodio es que este se considera como el catión principal del líquido extracelular. También, en conjunto con aniones, determina la osmolaridad plasmática y el volumen extracelular y posee una consideración inversa respecto al potasio. Esto lo podemos ver reflejado por el uso de la bomba sodio-potasio, donde sacamos 3 de sodio e ingresamos 2 de potasio. También el sodio posee una distribución desigual en el LEC en comparación con el LIC, siendo en el LEC 135 a 145 miliequivalentes por litro, mientras que en el LIC son de 10 a 5 miliequivalentes por litro. En esta diapositiva tenemos imágenes primero de la distribución del sodio a través de las distintas zonas donde está ubicado, y en la otra tenemos la distribución del sodio en comparación a otros solutos y también respecto a la ubicación intracelular y extracelular, donde claramente podemos ver reflejado que el sodio está ubicado principalmente en el extracelular, mientras que el potasio está ubicado principalmente en el intracelular, y esto es claramente principalmente por la bomba sodio-potasio. Respecto a la ingesta de sodio y cómo lo podemos asociar a esta fisiología, quise colocar este diagrama que tiene como ejemplos bastante útiles y sencillos y bien imaginables para poder entender este proceso. Y para empezar, lo que tenemos que saber es que producto de la ingesta de sal vamos a generar un aumento de la osmolaridad sin cambiar inicialmente el volumen. Esta ingesta de sal y aumento de osmolaridad va a producir dos respuestas claves. Una es la secreción del ADH o la vasopresina o como le digan ustedes, que va a estimular la reabsorción de agua en los riñones, y esto nos va a dar como resultado que los riñones conserven el agua y la osmolaridad se pueda normalizar. La segunda respuesta clave es la activación como del reflejo de la sed, en donde por consecuencia nos va a traer el aumento de la ingesta de agua, y esto nos va a producir un aumento del volumen extracelular. Este aumento de volumen extracelular nos va a generar un aumento de la presión arterial que va a ser corregida rápidamente por reflejos cardiovasculares. También se va a producir una excreción renal de sal y agua, pero esto va a ser una respuesta un poco más lenta, y como resultado vamos a tener una normalización del volumen, de la presión y de la osmolaridad. Nuestro cuerpo va a regular estos tres mecanismos, la osmolaridad, el volumen y la presión, de forma coordinada, pero por temas académicos los vamos a ver de forma separada, pero tenemos que entender que esto ocurre de todo un conjunto, ¿ya? Respecto a la bomba sodio-potasio, que es la bomba famosa, en la cual vamos a estar hablando mucho, pero tenemos que saber que es una proteína de membrana que está ubicada en la cara vasolateral, ¿ya? Esta nos va a ayudar a mantener los gradientes de concentración en estado óptimo, porque como mencioné anteriormente, nos saca 3 de sodio y nos ingresa 2 de potasio a la célula. El sacar 3 moléculas positivas e ingresar solamente 2 positivas nos va a generar un gradiente negativo dentro de la célula, ¿ya? Porque la cantidad de positivo que yo saco es mayor a la que yo ingreso. Y este ambiente negativo nos va a servir y nos va a favorecer para la reabsorción y cotransporte de otros solutos que están presentes en el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Tenemos que saber también que esta bomba puede estar regulada por distintas hormonas que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ya? Pero antes de avanzar con esta imagen, acá lo que hay que entender y por qué la escogí es porque se puede ver que la bomba sodio-potasio está presente en distintos segmentos, en el túbulo contorneado distal, túbulo contorneado proximal, células principales y células intercaladas. En el túbulo contorneado proximal quiero que vean la cantidad de transportadores, cotransportadores y de solutos que hay ahí. O sea, es mucho. Y es por esto que tenemos que saber que es como ley pararenal, que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe mayoritariamente todo, ¿ya? Respecto a las células principales, acá es donde actúa la aldosterona y la ADH, ambas, las principales, tanto las intercaladas, están presentes en el colector. Entonces, ambas están presentes en el túbulo colector, ambas células que mencioné anteriormente, y se van a diferenciar en
en distintos como mecanismos que van a realizar. Y respecto de la intercalada, lo que va a producir como principalmente esta célula o está asociada principalmente a la regulación ácido base. Ahí dice reglamento, pero fue porque el PPT como que se me tradujo. Ya. Respecto a la reabsorción de sodio, esta está dada principalmente en el túbulo contorneado proximal. ¿Y por qué el túbulo contorneado proximal es el más bacán y genera todas estas reabsorciones? Es porque anatómicamente es favorable. ¿Por qué? Porque presenta células con una gran área de absorción. Y esta gran área de absorción se las da la característica de las vellosidades que están presentes en su cara apical. Perdón, sí, en su cara apical están las vellosidades y también en su cara vasolateral presentan una gran abundancia de mitocondrias. Sabemos que la bomba sodio-potasio ATPasa depende de ATP para poder funcionar. Entonces, si está ubicada en una zona donde hay mayor cantidad de energía, hay mayor cantidad de ATP, como en este caso, la cara vasolateral, va a permitir un funcionamiento óptimo de esta bomba. Tenemos que saber igual que mayoritariamente, aproximadamente un 65% del sodio se va a resolver en el túbulo contornado proximal, pero eso no quita que a lo largo de los distintos segmentos del túbulo no se genere esta reacción. Entonces, la reabsorción del sodio en los distintos segmentos tubulares distales y posteriores al túbulo contorneado proximal se van a asociar al manejo fino del sodio, porque a lo largo del túbulo, como vamos a ver más adelante, también están presentes otros canales que van a, y cotransportadores e intercambiadores, que van a favorecer la reabsorción del sodio. Respecto a la regulación neurohormonal, tenemos que la actividad de las distintas bombas o intercambiadores se va a ver favorecido o disminuido por la presencia de distintas hormonas. En el caso de la bomba sodio-potasio, ATPasa, esta va a aumentar su actividad producto de un aumento de la actividad de la angiotensina 2 y la noradrenalina. Y va a disminuir su actividad si se activa el óxido nítrico. Respecto al NH3, que es un intercambiador sodio-potasio, perdón, sodio-protón, este va a aumentar su actividad en presencia de aldosterona, glucocorticoides, andrógenos, noradrenalina y la hormona tiroidea, y va a disminuir su actividad si está presente la dopamina, la endotelina y el glucagón. Este intercambiador, como dice su nombre, lo que va a producir es una reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal. Va a intercambiar sodio por un protón. Y este se encuentra en la cara apical de la célula del túbulo contorneado proximal, a diferencia de la bomba sodio-potasio que está presente en la cara vasolateral de las células del túbulo contorneado proximal. Ahí ya tenemos una diferencia entre ambos. Y este va a reabsorber sodio mientras se excretan protones. Entonces, igual participan en el metabolismo ácido-base, ¿ya? También hay otros canales que están mencionados muy brevemente en las transcripciones, pero que igual los quise incorporar, como es el NPT2A, que es un intercambiador sodio-fosfato, y el NBC1, que es un intercambiador sodio-bicarbonato. Ahí lo dejo para la vida, porque en realidad los más importantes son los que hablamos, que es bomboseo de potasio y el intercambiador NH3. Respecto al porcentaje de excreción, acá tenemos que entender que una gran cantidad, un 99% aproximadamente, de sodio se reabsorbe y solamente un 1% se excreta. Entonces, acá tenemos que entender que el sodio se puede filtrar libremente por el glomérulo, pero que se filtre libremente no significa que se excrete en mayores cantidades, ¿ya? Ese es como el entendimiento. Entonces, si yo tengo un volumen de orina de 1500 ml que pertenece a 180 litros filtrados por el día, es decir, yo a una cantidad de 180 litros que mi riñón filtró en un día, 1500 ml van a pertenecer a orina, solo una mínima cantidad de sodio va a estar presente en esa excreción, ¿ya?
como mencioné anteriormente, un 1%. Y la concentración de sodio en la orina es equivalente a la concentración de sodio en la dieta. Respecto a la variación de la concentración de sodio a lo largo del nefrón, tenemos que entender que en el asa de Henle, la porción descendente va a ser altamente permeable al agua, pero impermeable al sodio, mientras que la porción ascendente, específicamente la delgada, va a ser altamente permeable al sodio y toda su porción va a ser impermeable al agua. Estos mecanismos van a estar explicados por los transportadores que están presentes y además por el entendimiento de que en el caso de la porción ascendente, al ser permeable al sodio y poder reabsorber sodio, no voy perdiendo agua, ¿ya? Por eso nuestro cuerpo es muy inteligente y generó una zona del túbulo que, a pesar de dejar pasar soluto y lo que nosotros esperaríamos es que el agua lo siga, no va a poder. ¿Por qué? Porque es impermeable al agua en esa zona, ¿ya? Entonces, respecto a la asa descendente, tenemos que hay una alta osmolaridad medular, es permeable al agua, impermeable al sodio, como mencioné, reabsorbe agua para poder aumentar el sodio en el lumen del túbulo, ¿ya? Respecto a la porción ascendente, esta lo que realiza es la disminución de sodio en el túbulo sin salida de agua, porque es impermeable a esta zona, para poder concentrar como el intersticio y poder diluir la orina en el lumen y es impermeable al agua, como ya lo mencioné anteriormente, y va a reabsorber activamente sodio, ¿ya? Sobre la relación entre los distintos solutos en el flujo tubular, quise colocar este gráfico donde está el fluido, o sea, el fluido tubular ultrafiltrado y la longitud del túbulo proximal y las líneas van mostrando los distintos solutos. Entonces, y la línea intercalada es como un medio isoosmolar en comparación a los medios. Bueno, respecto a la inulina, tenemos que esto aumenta la concentración a medida que nos alejamos del túbulo proximal. Y esto se debe a que a medida que se reabsorbe el agua, la concentración de inulina aumenta. Tenemos el cloro, que vemos que va aumentando en concentración a pesar de que también se reabsorbe. Por eso tiene una curva más como de menos, un poquito más y se va manteniendo estable. La inulina no, va de menos directamente a más, ¿ya? Y respecto al sodio, este se reabsorbe en el túbulo proximal, pero la concentración de sodio se mantiene más o menos igual porque su reabsorción es isotónica, es decir, yo reabsorbo sodio y lo voy a realizar junto con una cantidad proporcional de agua. Por eso se mantiene isotónico. Este proceso sabemos que está mediado por la bomba sodio-potasio y al resolver sodio vamos a crear como un gradiente que nos va a favorecer y lo vamos a utilizar para la reabsorción de otros solutos como aminoácidos, fosfatos, glucosa, que van a pasar a través de distintos cotransportadores que van a aprovechar esta diferencia de concentración de sodio, ¿ya? Pero ahora, volviendo a la imagen, tenemos el fósforo junto al bicarbonato que van a disminuir la concentración a lo largo que va aumentando la longitud del túbulo, ¿ya? Respecto a la excreción de sodio, acá puse distintos casos. Tenemos que entender que la flecha que ingresa, donde dice filtrado de sodio, tenemos la flecha que va hacia la reabsorción de sodio y ese tubito más pequeño vendría siendo como un capilar. Y la flecha que va saliendo que nos hace mención a la excreción de sodio. El grosor de la flecha es proporcional a la cantidad. Más grueso, mayor cantidad de sodio. Menos grueso, menor cantidad de sodio y así. En la situación A tenemos una situación normal de equilibrio donde se reabsorbe el 99% de sodio y se excreta una pequeña cantidad. Así es como funciona fisiológicamente la excreción, reabsorción y filtración de sodio, ¿ya? En la imagen B vemos que manteniendo constante la reabsorción proximal,
acá, o sea, vemos que tenemos constante la reabsorción proximal, a pesar de que el sodio filtrado aumentó, esto nos va a producir también a su vez un aumento de excreción. Aumento el filtrado, aumento la reabsorción, aumento la excreción. Las flechas fueron aumentando todas en tamaño. Respecto a la C, si manteniendo constante la filtración glomerular, si disminuye la reabsorción proximal, aumenta la excreción de sodio. Y en el caso de si aumenta la filtración y disminuye la reabsorción, habrá aún mayor excreción de sodio. Como mencioné, en los segmentos proximales se reabsorbe aproximadamente del 60-65% de sodio. Después en el asa descendente de Henle no hay reabsorción. Y luego en la parte ascendente de Henle se vuelve a reabsorber una gran cantidad de sodio. Y finalmente en los segmentos más distales del nefrón se reabsorbe hasta llegar prácticamente a un 1% de excreción. ¿Ya? Y acá y faltó como agregar que respecto al sodio excretado es el sodio que se filtra menos el sodio que se reabsorbe, y esto nos va a llevar al entendimiento de que el sodio no se secreta, ¿ya? El sodio que vamos a tener y adquirir en nuestro cuerpo a través de la dieta principalmente es el que se reabsorbió. Es decir, si tengo una falla en los canales y no puedo seguir reabsorbiendo sodio, van a haber grandes problemas porque este se va a ir excretando, excretando, excretando y no va a haber forma de secretarlo, ¿ya? Respecto a la reabsorción en el asa gruesa ascendente de Henle, que esta es otra porción del asa de Henle ascendente, tenemos la presencia de cotransportadores, que este es el sodio-potasio 2-cloro, en donde yo muevo dos iones positivos y a su vez movilizo dos negativos. Entonces se va a producir una reabsorción electroneutra, ¿ya? Y para verlo como un poco más simple y no tan feo, así con tanto número, tanta letra, tanta cosa, hay que entender que en el medio intracelular hay una enorme concentración de potasio, ¿ya? Entonces, al reabsorberse, aunque sea de forma electroneutra, se aumenta aún más la concentración, ¿ya? Esto va a generar que se genere, valga la redundancia, un gradiente químico que va a impulsar a través de los canales ROMK al potasio para que éste pueda salir de la célula, como se puede ver en la imagen. ¿Ya? El sodio ingresa por NKCC2, se genera un gradiente acá como de concentración y va a impulsarlo a que sea excretado o sacado de acá por los ROMK, que son otros canales que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Entonces, al haber ahora potasio en el lumen tubular, se produce una desigualdad eléctrica, y esto es porque hay una carga positiva que hace que cationes como el sodio se reabsorban por vía paracelular. Entonces, acá se generó una desigualdad eléctrica. Vamos a tener cargas positivas que van a hacer que los cationes, como el sodio que está acá, ingresen, se reabsorban por vía paracelular, ¿ya? No sé si acá no tengo como, bueno, ojalá se vea mi mano cuando voy como señalando los canales, pero esa es la analogía. Tengo NKCC2, ingresan estos solutos porque movilizo 2 y 2, se forma una gradiente por temas de concentraciones, el potasio se va a dirigir a ROMK, va a salir, y acá también se va a interferir por las cargas, porque cargas positivas, cargas iguales se repelan, y esto va a hacer que el sodio a través de vía paracelular vuelva a ingresar, ¿ya? Y acá les puse la furosemida, que es un fármaco, es un diurético que inhibe directamente a este cotransportador, al cotransportador que estamos mostrando, que vendría siendo el NKCC2. Y
Al ocurrir esto, a inhibir este cotransportador, no va a existir una reabsorción de sodio, potasio y cloro, por lo cual estos van a estar presentes en la orina. Ahora acá están los segmentos que había estado mencionando y los canales que van a estar presentes, y las porciones de los túbulos se van a ir diferenciando por la abundancia de los cotransportadores. Estos segmentos son como ficticios, anatómicamente no están delimitados, simplemente se quiso hacer para poder como diferenciar la cantidad de canales, o sea, la variedad de canales que están presentes en ellos. En el segmento 1, que es DCT1, que vendría siendo el distal, tenemos canales homogéneos, los mismos canales, que vendría siendo NCC o NCCT, no sé cómo se lo habrán enseñado ustedes, pero NCC, que este moviliza iones. Y en el segundo segmento, que vendría siendo DCT2, que es como la segunda porción del distal, tenemos dos tipos de canales, los NCC y los ENAC. Que los ENAC, yo sé que lo conocen bien porque se pregunta todos los años y es un canal bien importante, y lo vamos a ver más adelante. Y tenemos también en el tercer segmento o en el segmento ya asociado ya más al colector, los ENAC nuevamente. A estos también se le denomina como segmento como de transición porque poseen la misma cantidad de canales respecto el término del 2 y el comienzo del CNT, ¿ya? Entonces, acá tenemos que entender que lo vamos a asociar a distintas hormonas, ¿ya? Una de ellas es la aldosterona. La aldosterona tiene un papel fundamental en, el, en el aumento de expresión de los ENAC, ya que permite la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Esta función la va a llevar como a cabo solo si su trabajo no está siendo obstruido por algún glucocorticoide, porque tenemos nosotros los receptores mineral corticoidal, que es MR, que está acá en rosadito en la imagen. Y este tiene una enzima que es la 11-beta hidroxiesteroido deshidrogenasa tipo 2, o mejor dicho, 11-HSD2, la cual va a impedir la estimulación del receptor por parte de los glucocorticoides, ¿ya? Entonces, vamos a tener que los glucocorticoides van a inhibir este receptor, pero tenemos esta enzima que va a hacer que no se inhiba este receptor, no sé si se entiende, como que inhibe al que inhibe, ¿ya? Ahora, ¿por qué los ENAC están presentes ya más cercanos al colector, ya en la porción ya más distal? Es porque los segmentos distales del túbulo colector son los que responden a la aldosterona, los proximales no. Y esto es a pesar de que esto sí se tiene el receptor MR, estos segmentos proximales tienen presente este receptor, y entonces tenemos que en los segmentos proximales sí está presente este receptor, pero estos no presentan la enzima. Entonces, al no presentar la enzima, se le pueden unir, o sea, se le unen en realidad los glucocorticoides y por ende se inhibe este receptor y con ello la futura como formación de estos. Entonces, al no presentar la enzima, no se va a poder hacer efectivo la selección de la aldosterona y los glucocorticoides van a como a predominar su función como inhibitoria. Entonces, la forma activa de los NCC, que son los que están acá en DCT1, es la forma fosforilada en el túbulo contorneado distal, y esta se va a mantener por una cascada de fosfatasas y de quinasas que van a mantener fosforiladas a otras quinasas o estas también a su vez que están relacionadas a la familia llamada WNK2 o
Creo que ahí me lo corrigió el PT, pero porque me traduce las palabras, no sé por qué. Entonces, como un poco como para ir resumiendo, el sodio, o sea, el potasio y el sodio están relacionados. La concentración de potasio extracelular determina la fosforilación de las WNK y de las posteriores cadenas. Entonces, acá también radica la importancia de la concentración de estos, como, de estos iones. No están ahí porque sí o no realizan estas funciones porque sí, también los necesitamos en una concentración óptima en el extracelular para posteriormente poder generalizar estas fosforilaciones y el futuro como funcionamiento e inserción de estos canales. Entonces, WNK asociado a los NCC y receptor mineral corticoide asociado a los NAC. Respecto a la regulación de los NAC, tenemos que la angiotensina 2 aumenta la expresión de NAC. La aldosterona, por su parte, va a estimular al receptor de mineral corticoides o los MR, y esto va a generar respuestas genómicas y no genómicas que van a aumentar la expresión y actividad de ENAC. Eso es lo que tienen que saber como a grandes rasgos sobre la regulación de los ENAC. Respecto al equilibrio glomérulo-tubular, se reabsorbe una proporción del sodio que llega al segmento. Y esto es una como característica intrínseca de la función tubular, y si aumentamos el filtrado se va a aumentar proporcionalmente la reabsorción de sodio, ¿ya? Tenemos también en este equilibrio glomerulotubular la presión oncótica capilar peritubular. Esta solo se activa cuando la velocidad de filtración glomerular cambia sin alterar el flujo plasmático renal. Si filtramos mucho, las proteínas van a quedar concentradas en los capilares peritubulares. Esto va a aumentar la presión coloidosmótica y con ello se va a producir una mayor capacidad de reabsorción de agua y solutos. Ahora van a ingresar. Y se filtra poco, o sea, si filtramos poco, van a quedar las proteínas más diluidas y van a tener una menor capacidad reabsortiva porque van a perder van a disminuir su presión coloidosmótica, ¿ya? Entonces, si disminuye la presión coloidosmótica, disminuye la capacidad de reabsorción de agua y de solutos. Respecto al equilibrio glomerulotubular, tenemos un capilar peritubular, que es un vaso sanguíneo que recoge lo que el túbulo reabsorbe. Dentro de él tenemos fuerzas, que está la presión hidrostática capilar, que está representado por PC, que corresponde a 13 miligramos de mercurio, y este va a tender a sacar el líquido del capilar por una fuerza como de salida, por decirlo así. También tenemos presente la presión oncótica capilar, que está representada por pi sub C, perdón, o sea, no, C sub pi, ya, ustedes me entenderán, yo soy matemática, pero pi C es la presión oncótica capilar que está, que nos da como resultado 32 miligramos de mercurio, y esta presión oncótica capilar tiende a atraer el líquido al capilar por una fuerza de entrada. Entonces tengo una fuerza de salida, que es la presión capilar, y una fuerza de entrada, que es la presión oncótica. Entrada, salida. Y también tenemos el espacio intersticial, que es como donde está el fluido entre el túbulo y el capilar. Y acá tenemos el PIF, que es como la presión hidrostática intersticial, que es de 6 miligramos de mercurio, y esta va a tender a empujar el líquido hacia el capilar, ¿ya? Entonces, la presión hidrostática intersticial va a empujar el líquido hacia el capilar. Pero también tengo la presión oncótica intersticial, que está representada como PIF, que es de 15 miligramos de mercurio, y esta va a tender a retener el líquido fuera del capilar. Entonces voy a tener distintas fuerzas que me van a estar atrayendo o excluyendo o sacando líquidos.
Y esto lo que va a producir es una presión positiva para favorecer la reabsorción de agua y de sodio desde el túbulo al capilar. El movimiento de sustancias como el sodio que aparece ahí, el agua, se reabsorben desde el túbulo hacia el intersticio y luego hacia el capilar. Eso es una regla que tienen que saber. Túbulo, intersticio, capilar. ¿Ya? Y el transporte de sodio necesita de energía por la bomba sodio-potasio, por eso vemos presente ATP también en la imagen, lo que nos va a generar un gradiente osmótico que va a arrastrar agua a su vez por osmosis. Ahí les puse como una fórmula un poquito feíta, pero en realidad no creo que sea tan necesario que se la aprendan. Pero es para entender cómo se llegó a 10 miligramos de mercurio en base a los valores que están ahí, para que ustedes lo calculen. Acá tenemos el feedback túbulo glomerular y los mecanosensores de la mácula densa. ¿Ya? Acá tenemos que entender que el riñón va a ajustar el filtrado glomerular según lo que detecta. Y esto va a ser como detectado o reabsorbido en la mácula densa. ¿Ya? La mácula densa es como el sensor. Y este sistema va a actuar como un sensor del flujo de sodio y ajusta finamente el filtrado glomerular para mantener el equilibrio de sal y volumen. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que la carga filtrada de otros solutos corresponde a un feedback túbulo glomerular, en donde conecta el nivel de sodio, cloro en el túbulo distal en el control del filtrado glomerular. Esto se produce en la mácula densa. Mucho sodio y cloro van a significar que se está reabsorbiendo poco y esto va a producir una reducción de la tasa de la filtración glomerular. Entonces, si hay mucho sodio y mucho cloro, mi cuerpo va a decir, estamos reabsorbiendo poco, entonces no filtremos más, redujamos la filtración porque no está sucediendo lo que queremos, que es reabsorber. Y esto lo va a hacer mediante vasoconstricción de la arteriola aferente, la que ingresa. Así voy filtrando menos. Y va a disminuir la liberación de renina. También poco sodio y cloro van a producir un aumento de la tasa de filtración glomerular para poder compensar esta disminución de sodio y de cloro. Y los mecanos receptores en la mácula densa, estos están asociados a canales como el NKCC2, que es el cotransportador sodio, potasio, 2-cloro, y este va a detectar cuánta sal entra a la célula, ¿ya? Entonces, si tengo una mayor entrada, hay una mayor actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, va a haber mayor ATP, y eso es una señal de que se está reabsorbiendo mucho. Entonces, si tengo mucho ATP, lo que vamos a producir es que este se convierta en adenosina, que nos va a producir la activación de receptores, y esta activación de receptores nos van a vasocontraer la arteriola aferente y con ello disminuir la tasa de palpitación glomerular como respuesta reguladora, porque no necesitamos tanto. Entonces es un feedback como de regulación, más que nada como arteriolar, o sea, de la arteriola, para poder disminuir la tasa de filtración y con eso disminuir la excreción y poder favorecer la reabsorción. ¿Ya? Ahí, me pasé. Aquí estamos. Acá tenemos la imagen de las estructuras que mencioné anteriormente. Tenemos el aparato yuxtaglomerular, la mácula densa, el túbulo contorneado proximal, las cápsulas de Bowman, el espacio de Bowman y las arteriolas, la arteriola aferente y las distintas estructuras que mencioné anteriormente para que vean que la disposición anatómica en la cual están dispuestos, están ínfimamente relacionados con la función que van a estar ejerciendo. Y acá tenemos la regulación del sodio a través del balance glomérulo tubular y feedback túbulo glomerular. Entonces,
En la imagen muestra qué ocurre cuando llega mucho sodio a la mácula densa y qué pasa si llega poco. Entonces, ¿qué ocurre si llega mucho sodio a la mácula densa? Se va a producir más ATP, con ello adenosina y un aumento del calcio intracelular. Esto nos va a generar una vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, al vasocontraer la aferente, la tasa de filtración glomerular va a disminuir y la secreción de renina también. Como resultado vamos a tener que se va a reducir el filtrado y se va a reducir la reabsorción distal, ¿ya? Porque la mácula densa sensó que hay mucho sodio. Entonces, para poder como compensar este aumento de sodio, no necesito filtrar tanto porque tampoco quiero entrar en una hipernatremia, que es un exceso de sodio que fisiológicamente no es normal. Entonces, en el caso contrario, ¿qué pasa si llega a poco sodio? Tengo menos adenosina, eso es por la relación que hicimos anteriormente del ATP, que si tengo mucho se convierte en adenosina, si tengo menos, obviamente va a haber menos ATP, y esto va a producir una vasodilatación que va a generar un aumento de la secreción de renina. Esto va a activar el RAS y con ello se va a producir una mayor reabsorción distal de sodio por los mecanismos que ustedes ya saben de renina, angiotensina, aldosterona, que favorecen el aumento para poder generar el aumento de la presión y el aumento del sodio, ¿ya? La imagen la puse como para entender un poquito más, pero es más que nada, me gustó porque tiene como todo asociado, ¿ya? Respecto a la importancia del feedback tubuloglomerular, hay que entender que hay adaptación y también hay límites, ¿ya? El objetivo fisiológico real es poder como mantener la reabsorción del sodio estable, no necesariamente mantener la tasa de filtración glomerular, a pesar de que lo haga, que estos feedback trabajen en la disminución de la tasa de filtración o en el aumento de la tasa de filtración. Su objetivo no es mantener la filtración, sino mantener la reabsorción de sodio, ¿ya? Y la tasa de filtración glomerular puede cambiar, pero el sistema va a como intentar mantener constante la cantidad de sodio que se reabsorbe, ¿ya? Entonces, tenemos que un aumento esto, perdón, en la imagen 1, 2 y 3, tenemos que un aumento de la tasa, o sea, de la filtración glomerular va a producir un aumento de como líquido, de flujo hacia la asa de Henle. Entonces, si aumento esta tasa de filtración glomerular, se va a filtrar más volumen. Entonces, al filtrarse más volumen, va a llegar más flujo al asa de Henle. Y esto va a activar el feedback que tuvo lo glomerular, donde la mácula densa detecta este aumento de flujo, que con ello lleva sodio, y como respuesta va a activar el sistema de vasoconstricción de la arteriola aferente, lo que va a disminuir la tasa de filtración glomerular para evitar la sobrecarga en el nefrón distal. Y ahí vemos nuevamente el ejemplo, mantener la reabsorción de sodio estable. Este rango de compensación está delimitado por la zona verde que está presente en el gráfico 3 y el sistema puede adaptarse solamente dentro de estos límites, ¿ya? Si la perturbación es moderada, ejemplo, un cambio en la presión capilar, el sistema compensa y restablece la tasa de filtración glomerular, como es en el caso del gráfico 4. Pero si la perturbación está fuera del rango o del origen tubular, porque ¿qué puede arreglar algo que fuera del túbulo? No puede, porque no es su responsabilidad, por decirlo así, como por ejemplo una disminución, reabsorción en el túbulo contorneado proximal, el sistema no puede compensar
y la tasa de fibrilación glomerular cae y no se va a poder recuperar. ¿Ya? Eso en el caso del gráfico número 5. Entonces, sí tenemos mecanismos y feedbacks que nos van a ayudar a poder mantener el sodio estable, pero estos van a funcionar dentro de parámetros y de límites que estén adecuados, ¿ya? Acá tenemos las rutas hormonales para la regulación, lo mismo que hemos mencionado como a lo largo de la presentación, pero acá incluimos el péptido natriurético auricular. Y tenemos que entender que a través del sistema RAS, este va como contribuir en la regulación. Este eje se activa por una disminución de la presión arterial, por una disminución del volumen circundante, circulante, circundante, del volumen circulante, y esto va a generar distintos efectos que va a producir aumento de la renina, con ello la conversión de la angiotensina 1 en la 2, un aumento de la aldosterona, con ello un aumento de la vasoconstricción para poder generar un aumento de la presión. Voy a poder reabsorber sodio, produce una mayor reabsorción de sodio en el túbulo distal del colector y va a disminuir la excreción de sodio y de agua, ¿ya? Respecto a la arginina vasopresina o la ADH, que a mí me gusta decir mejor ADH, esta es activada por un aumento de la osmolaridad o una disminución del volumen sanguíneo, ¿ya? Si tengo un aumento de la osmolaridad, necesito mayor agua para poder diluir esa concentración y no estar en un estado de hipernatremia, hiperpotasemia, etc. Y si tengo menor volumen, como en un caso de una deshidratación, una diarrea, un vómito, necesito reabsorber agua. La ADH reabsorbe agua, hace que el agua se mantenga en nuestro organismo. Y esto va a generar efectos como reabsorción de agua en los túbulos colectores a través de las acuaporinas, una vasoconstricción leve y puede disminuir si aumenta la presión detectada por los vasoreceptores, ¿ya? Respecto al péptido natriurético auricular, este es activado por un aumento de la presión auricular izquierda y un aumento del volumen extracelular, ¿ya? Esto va a producir efectos como la inhibición de la renina y la aldosterona, ¿ya? Por ende, tiene el efecto contrario a lo que mencionamos. Va a bloquear los canales ENaC para poder disminuir la reabsorción de sodio y va a producir una mayor excreción de sodio y agua. Tiene un efecto natriurético y diurético. Natriurético, es decir, que voy eliminando sodio a través de la orina, voy excretando sodio, favorece la excreción de sodio, por eso es natriu, y diurético porque al concentrar más la orina voy a favorecer la diuresis, ¿ya? Acá les dejé una tablita, como un poquito a modo de resumen, de la hormona, el estímulo, el efecto principal y el resultado, así como muy como por encima, pero es para que tengan como los conceptos principales de lo mismo que mencioné delante. Y muchas gracias por su atención, espero que les haya servido. Perdón si me trabé en algunas partes, pero es parte de, así que eso. Cualquier duda la pueden dejar al grupo de los ayudantes, ¿ya?